Toca la actividad número 5 que se llama la ciencia. Como hemos visto en lecturas anteriores y clases anteriores, la ciencia es un fenómeno que formalmente tiene unas bases empíricas en un momento de la vida. Pero antes a esto, se atribuían los conocimientos a cuestiones míticas, religiosas, a poderes fuera de lo común. Actualmente la ciencia trata de encontrar estos hechos. Entonces, todos estos descubrimientos particulares surgen desde que el hombre tiene conciencia y esto se puede traspolar a nuestros días. Entonces, sabemos que la ciencia es un conjunto sistemático de conocimientos, saberes de la realidad observables. Quiere decir que yo puedo observar que tiene sus bases en cuestiones empíricas, quiere decir que yo las puedo ver, las puedo tocar y que son obtenidas mediante un método científico. El método científico es una forma en la cual, de manera rigurosa, podemos podemos que mis observaciones que yo realizo, por ejemplo, en Tacualeche, sean similares a las que puedan realizar en China y que estas observaciones sean similares. Entonces, surge la ciencia como una actividad, es decir, como una forma de investigación. Hay personas en las universidades que se dedican solamente a investigar hechos. Entonces, bajo estos parámetros, la ciencia consiste en la observación y clasificación de los fenómenos que obedecen a estas leyes. Entonces, la producción de los conocimientos se va a dar a partir del método científico. El método científico busca saber cómo es la realidad, qué elementos la forman y cuáles son sus características principales. Por lo tanto, la ciencia se constituye por verdades demostradas, cuyos distintos niveles se pueden volver leyes y teorías. Para que se realicen leyes, tenemos que hacer tres supuestos. Uno, las leyes son generaciones que describen comportamientos uniformes, expresadas por medio de enunciados que expresan regularidades. Quiere decir, chicos, que las leyes tienen que explicarse siempre, tienen que ser repetibles. Y estas tienen que explicar hechos ya conocidos para predecir hechos que todavía no conocemos. El segundo supuesto de las leyes es que tienen una importancia básica en la investigación científica. Y el tercero, su objetivo no es descubrir simples hechos, sino regularidades y recurrencias. Quiere decir que una ley va a ser aquella situación en la cual se va a repetir el hecho una y otra vez. Por ejemplo, yo voy a decir que mi ley es que todos los estudiantes de Tacualeche son muy inteligentes. Entonces la ley me va a decir que yo, por el hecho de ser estudiante en Tacualeche, voy a ser muy inteligente. Pero también puede decir, sí, todos son muy inteligentes, pero son más inteligentes aquellos que tienen 15 años. Entonces, si yo soy de Tacualeche y tengo 15 años, voy a ser más inteligentes en comparación de aquellos que son de Tacualeche y tienen 16 años. ¿Saben? Entonces, esto sería una ley, algo que se puede observar, que se puede medir y que es constante. Bungay nos dice que el objetivo capital de las investigaciones científicas es el descubrimiento de esquemas o estructuras. Las leyes van a condensar nuestro conocimiento del actual y lo posible, si son profundas, llegarán cerca de lo esencial. Quiere decir que toda ley se puede romper siempre y cuando haya bases específicas. Entonces, las características de las leyes serían que enuncian hechos generales y refieren a conjuntos de clases o hechos. Número 2, que van a establecer relaciones entre hechos observables, no explican por ello y no requieren de las teorías. 3, son sintéticos, refieren a la realidad aunque no son totalmente verificables. Y tercero, todas estas leyes van a trabajar en conjunto. Bueno, establecer una ley científica se realiza de diferentes maneras. Una es observando los hechos significativos. 2. Sentar hipótesis que, si son verdaderas, expliquen aquellos hechos. 3.
deducir de estas hipótesis consecuencias que puedan ser puestas a prueba por la observación. Si las consecuencias son verificadas, se acepta provisionalmente la hipótesis como verdadera, aunque requiere ordinariamente modificación posterior, como los resultados de descubrimientos ulteriores. Quiere decir, chicos, que esta ley puede ser modificable, siempre y cuando se sostengan las bases. Entonces, estas leyes van a tener un sistema establecido provisionalmente denominado a través del conocimiento científico, una actividad productora de nuevas ideas llamada la investigación científica. Todo esto va a seguir mediante un conocimiento ordenado y sistemático. Las reflexiones y demostraciones deben ser claras y precisas. Debe tratar de dar explicaciones generales, objetivas, válidas, usando leyes que existan para la propia disciplina, y va a permitir el desarrollo de la disciplina. Va a contribuir a la integración de un cuerpo teórico de la ciencia con mayor solidez, acumulando conocimientos a partir del tiempo, y resuelve problemas tanto de manera utilitario o inmediato como niveles teóricos de la ciencia. Es un conocimiento sin dogmas o creencias verdaderas absolutas. Quiere decir, chicos, que todo lo que nos diga la ciencia puede ser modificable y da pautas a un ejercicio reflexivo y continuo. Entonces, vamos a tener dos tipos de investigaciones básicas: las que son las ciencias sociales, las cuales trabajan con fenómenos observables, primordialmente culturales, como pudiera ser cómo se relacionan las personas, cuestiones de liderazgo, política, qué opinan, y ellas van a competir contra las ciencias formales. Las ciencias formales son las ciencias duras, ciencias abstractas, como serán la matemática, la física, la química. Ellos no trabajan con personas directamente, ellos trabajan en su mayoría en laboratorios donde realizan experimentaciones. Pero ha habido siempre una disputa entre estas dos ciencias, ya que las ciencias formales consideran que son mejores que las ciencias sociales y las ciencias sociales dicen que son mejores que las ciencias formales. Sin embargo, la búsqueda permanente de la verdad de cada tipo de investigación resulta en una verdad provisional. Quiere decir que vamos a necesitar tanto de la ciencia formal como de la ciencia social para poder describir y comprender la transformación que se da en la naturaleza. Entonces, sabemos que hay diferentes formas de investigar, y estos resultados, ya sea una investigación pura o una investigación aplicada, nos puede llevar a mismos resultados. Sin embargo, cada una de ellas va a emplear diferentes procedimientos para la investigación, las cuales la vamos a agrupar en tres grandes grupos, que es la investigación documental, la investigación de campo y la investigación experimental. Entre ellas se pueden complementarse o pueden trabajar de una manera independiente. Entonces, la investigación pura o teórica y aplicada o práctica va a investigar estudios de un problema destinado exclusivamente a la búsqueda de conocimiento. Quiere decir, chicos, que la investigación pura o teórica solamente quiere conocerlo. A ellos no les interesa aplicar. Por ejemplo, yo descubro que el agua está contaminada, punto, yo ya lo descubrí. Los investigadores aplicados, ellos tienen que ver cómo está afectando ese descubrimiento que yo encontré. Por lo tanto, las ciencias puras son aquellas que se proponen conocer las leyes generales de los fenómenos estudiados, elaborar teorías de amplio alcance para comprenderlos y que se entienden, al menos en forma inmediata, de las posibles aplicaciones prácticas que se pueden dar en estos resultados. Por otro lado, la investigación aplicada, también llamada utilitaria, se plantea problemas concretos que requieren soluciones inmediatas e iguales y específicas. Por ejemplo, una vacuna contra el sarampión. Un ejemplo actual pudiera ser la búsqueda de la vacuna para el COVID. Si nos damos cuenta, ellos están aplicando ya una investigación aplicada, lo están haciendo en personas, pero también hay una investigación pura. Quiere decir que antes de aplicarse a los humanos se tuvo que trabajar en un laboratorio con enzimas, se tuvo que trabajar con animalitos y posteriormente la aplicación de personas.
Entonces, la investigación experimental es la investigación que presenta mediante la manipulación de variables experimentales no comprobadas en condiciones controladas con el fin de describir de qué modo o qué causa se produce una situación en particular. En los diseños experimentales, el investigador no solo se encuentra en condiciones prácticas de llevar a cabo un experimento, sino que conoce también, en buena medida, la naturaleza del fenómeno que investiga. Y las investigaciones experimentales han sido realizadas por psicólogos que trabajan con animales o estudian respuestas humanas de carácter elemental, como la percepción o el aprendizaje. También los psicólogos sociales adaptan métodos experimentales para el examen de pequeños grupos en laboratorios. Entonces, como actividad, chicos, tenemos que hacer un cuadro comparativo donde comparemos los tipos de investigación documental, los cuales consiste primordialmente en leer y saber qué se sabe del tema, o investigación de campo, quiere decir que ellos salen al medio ambiente y ven cómo está afectando, o la investigación pura, también llamada experimental, cómo ellos la realizan. Entonces, lo que yo les pediría es,